¿Dónde estaba Jesús cuando Lucifer se rebeló en el cielo? Esta es una pregunta que la mayoría nunca se atreve a hacer, y menos aún a responder. Porque si hubo una guerra cósmica que partió la historia del universo, ¿qué hacía el Hijo de Dios mientras el ángel más brillante conspiraba contra su creador? Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir no es una historia más, es una clave que conecta la caída de Lucifer, el plan eterno de Dios y tu propia vida hoy. En los próximos minutos, no solo entenderás qué hizo Jesús durante la rebelión, sino por qué su aparente silencio fue en realidad la estrategia más poderosa de la eternidad. Y te prometo algo, lo más impactante de esta revelación no está al inicio, está en los últimos minutos, cuando descubras qué significa esto para ti y para el destino final de la humanidad. Antes de empezar, suscríbete y escribe en los comentarios. Quiero conocer la verdad del principio, porque hoy vamos a abrir un capítulo que muy pocos se atreven siquiera a mencionar. ¿Listo? La historia comienza. Antes de que la Tierra existiera, antes de que el primer rayo de luz rasgara el silencio, el universo era una obra cuidadosamente orquestada, órdenes de armonía, himnos que flotaban como aromas, y una comunión entre el Padre y el Hijo que sostenía todo. Ángeles innumerables rodeaban el trono. Sus voces eran capas de melodía que sostenían el cosmos entero. Entre ellos destacaba uno, Lucifer, el portador de luz, cuya presencia concentraba asombro. Su esplendor no era solo físico, era estético, intelectual, espiritual. Sus vestiduras parecían esmeraldas y fuego entrelazados. Su sabiduría asombraba. Su música hacía callar hasta el rumor de las galaxias. Pero incluso en esa perfección comenzó a germinar algo inesperado, un movimiento interior que no venía de afuera. En el corazón de Lucifer surgió algo nuevo, orgullo. No llegó como un rayo, llegó como una brasa que fue calentándose en secreto. Al principio fue una pregunta que sonaba razonable. Luego fue un pensamiento insistente. Y finalmente, fue una convicción fría. Por lo tanto, lo que parecía un resplandor de gloria empezó a tornarse en espejo donde el querubín se veía a sí mismo, más que al que le había dado la luz. Lucifer no se rebeló con un aplauso. Fue sutil. No gritó traición, fue un conversador persuasivo. Habló de justicia disfrazada de reformas. ¿Por qué siempre Jesús? Susurró, ¿por qué la adoración debe pasar por él? Y muchas preguntas, cuando se plantan en el terreno adecuado, brotan. Por lo tanto, esas preguntas encontraron oído, almas curiosas, mentes que amaban la libertad de pensar, espíritus que ansiaban protagonismo. La táctica fue maquiavélica en su simplicidad, no negaba todo lo bueno, sino que mezclaba verdad con ambición. Habló de libertad y la vistió como progreso. Ofreció mayor voz y la vendió como dignidad. Pero la libertad que prometía no liberaba, encadenaba a la criatura a su propia autoexaltación. Por lo tanto, lo que empezó como debate filosófico se convirtió en contagio moral. La mirada de los ángeles, que debía dirigirse hacia el Creador, se desvió lentamente hacia la criatura que brillaba. La comunidad celestial comenzó a resquebrajarse en corrientes apenas perceptibles, reuniones en corredores de luz, confidencias susurradas entre guardianes, pactos que se sellaban con palabras que sonaban como promesas de hermandad pero que en realidad eran tramas de poder. Lucifer, maestro del encanto, presentó su causa como reforma y su ambición como servicio. Pero la máscara no podía ocultar la intención, dominar para ser adorado. Por lo tanto, la simpatía se volvió alianza, y la alianza se volvió frente. Cuando la fractura alcanzó masa crítica, la transgresión dejó de ser una pulsión interna y se hizo proclama abierta. Lucifer asumió su posición frente al Consejo Celestial y declaró lo que antes solo insinuaba, que podía y debía estar en el lugar del trono, que la estructura vigente limitaba la verdadera libertad. Fue un desafío que no atacó lo contingente, sino la misma base de la adoración. ¿A quién pertenece el corazón del universo? Pero la pregunta no podía quedar sin respuesta, por lo tanto, cada ser tuvo que elegir, y la elección definió destinos. Lo desolador es que la rebelión no fue solo un error teórico, fue una inversión de la orientación del ser. Adoración convertida en autoadoración. Servicio convertido en escalera hacia sí. Por lo tanto, la belleza originaria se pervirtió en vanidad, y la música celestial empezó a contener tonos de discordia. Y aquí surge la pregunta que sostiene todo el relato. Mientras una chispa mental se transformaba en incendio moral, mientras la luz misma se volvía espejo, ¿dónde estaba Jesús? ¿Observaba desde una distancia misericordiosa o intervenía con juicio inmediato? ¿Permitía la prueba para revelar la verdad o su silencio era señal de abandono?
Esa pregunta no es retórica. Es la llave para entender por qué la historia del cielo desembocó, por necesidad, en la historia de la tierra. Porque lo que empezó como un enigma entre seres celestiales, se volvió la trama central de la redención humana. Todo empezó como una fisura casi microscópica en el alma del cielo, un pensamiento que parecía inofensivo y que, sin embargo, llevaba dentro la semilla de la ruina. Al principio fue una duda susurrada: ¿es Jesús realmente igual al Padre? Una pregunta que, dicha con la cadencia correcta, parecía lógica, razonable e incluso urgente. Pero la pregunta no permaneció aislada. Fue lanzada donde podía germinar, entre corazones con capacidad de asombro, entre mentes inclinadas a la curiosidad. Y como todo veneno bien administrado, tardó en mostrar síntomas, hasta que una mañana la armonía no pudo reconocer su propia voz. Lucifer no se presentó con gritos ni banderas. No irrumpió con gritos de guerra. Lo suyo fue la seducción del razonamiento. Apareció como reformador, habló de libertad, de autonomía, de una supuesta transparencia que quitaría capas de ritual y dejaría solo lo esencial. Parecía razonable. ¿Por qué no replantear? ¿Por qué no buscar un modo más justo de gobierno celestial? Algunos escucharon y pensaron, quizá tenga razón. Otros, sin darse cuenta, empezaron a mirar su reflejo en las piedras preciosas que adornaban al querubín y a sentirse halagados por una admiración nueva. Lo sutil de la estrategia fue su verdadera fuerza. Lucifer planteaba medias verdades. Presentaba la exaltación como si fuera la respuesta a la opresión, ofrecía conocimiento como puerta a la plenitud. Estas no son mentiras toscas. Son trampas finas que disfrazan ambición de bien. Por lo tanto, la división no explotó de inmediato, germinó. Y en su germinación creó grupos, reuniones a puerta cerrada, alianzas que parecían fraternidad pero que en el fondo eran redes de poder. La táctica fue también psicológica. Se empezó con preguntas, siempre preguntas, que llevan la forma de preocupación: no estamos demasiado atados, no merecemos un papel más central. Luego vinieron las historias, relatos insinuantes de lo que podría ser si se quitara el freno. Y finalmente, la promesa: te daré voz, te daré autonomía, te daré grandeza. La promesa era atractiva. Mucho más atractiva cuando se agrega algo casi irresistible: la idea de que servir a la autoridad no era lo mismo que perder la dignidad. Lo trágico fue que muchos no vieron la trampa porque, y aquí está el punto clave, la adoración había sido transformada en espejo. Donde debía haber una vuelta hacia el Creador, muchos comenzaron a mirarse a sí mismos y a su brillo. La devoción se pervirtió en autoadmiración. Por tanto, aquello que debía ser adoración se volvió plataforma. Y la comunidad que antes cantaba con un solo corazón empezó a bailar a varios compases. Entonces, la transición del susurro a la sedición fue casi mecánica. La curiosidad se convirtió en simpatía, la simpatía en complicidad, la complicidad en alianza. Hubo pactos sellados en silencio, conversaciones en corredores donde la luz no escuchaba, promesas de un nuevo orden que, bajo la apariencia de justicia, buscaban desplazar el objeto de adoración. La figura de Lucifer dejó de ser la de un servidor para convertirse en la de un caudillo con propuestas estratégicas. Su brillo ejercía atracción. Su palabra, autoridad. Cuando se llegó al punto de ruptura, la rebelión ya no fue un debate sino una declaración. Lucifer, con la voz que antes había encantado, se presentó y dijo: yo puedo ocupar ese trono. Acusó a la orden establecida de restringir la verdadera libertad. En ese instante, la discusión intelectual terminó y empezó el conflicto existencial. La comunidad del cielo debía elegir entre obedecer por fe o seguir la promesa de la autoexaltación. La guerra que estalló no fue un choque de metales. Fue un choque de lealtades. Fue una batalla de voluntades en la que la moneda era el corazón. Palabras contra palabras. Intenciones expuestas. Decisiones selladas. Ángeles que habían sido compañeros de himnos ahora tomaban posiciones opuestas. Lo que contenía la respiración del universo no eran los golpes, sino el silencio que antecede a la caída, el silencio de quienes deben elegir. Y mientras todo esto estallaba, la gran pregunta, la que hoy nos sigue estremeciendo, se hizo urgente: ¿dónde estaba Jesús? Su silencio, visto desde una perspectiva superficial, podría parecer abandono. Pero no lo era. Su ausencia de violencia no era ausencia de presencia. Su estrategia no fue la de intervenir por decreto, sino la de permitir que la verdad se mostrase en su forma más cruda.
Porque solo cuando la naturaleza del mal se ha revelado completamente, sin eufemismos, sin medias verdades, puede verse la necesidad absoluta de redención. Así fue como una chispa de pensamiento se convirtió en incendio, y como una propuesta de mejora se volvió revolución. Y así, en medio del ruido de las lealtades que se quebraban, quedó al descubierto la raíz del problema, la capacidad de una criatura para mirar hacia adentro en vez de mirar hacia el que le dio la vida. Esa inversión de la mirada es la verdadera esencia de la rebelión, y es, desde entonces, la misma estrategia que el enemigo ha usado con la humanidad: plantar duda, vestir ambición con lenguaje de progreso, y prometer libertad a cambio de sometimiento a sí mismo. Por lo tanto, y escucha esto, la rebelión no fue solo una historia del pasado. Fue la lección que el universo entero tuvo que presenciar para entender por qué la liberación que ofrece Cristo sería, mucho después, la respuesta que la creación jamás pudo imaginar. Mientras Lucifer tejía su red de engaño, Jesús no estaba ausente. Él era el centro mismo de la controversia. Pero eso merece una imagen más clara. Imagina una sala inmensa donde la luz lo llena todo. En esa luz no hay sombra sin nombre, y cada pensamiento queda al descubierto. Jesús estaba allí, no escondido, no distraído, en la luz que revela. No bajó con ejércitos ni se impuso con exhibiciones de poder. No irrumpió para silenciar al rebelde con un milagro inmediato, porque la verdad que quería demostrar no podía depender del miedo. Si Dios hubiera aniquilado la primera chispa de orgullo en el acto, por lo tanto todo lo creado habría aprendido a obedecer por temor y no por amor. Y el propósito de la creación no era fabricar autómatas, era permitir que el amor existiera genuinamente. Así que su silencio fue, en sí mismo, una acción deliberada. Jesús permaneció presente, pero callado en la forma que más enseña, permitiendo que las intenciones se muestren tal como son. ¿Por qué? Porque la esencia del pecado es engañosa. Se disfraza de bien, promete libertad donde hay esclavitud. Por lo tanto, para que la naturaleza corrupta del orgullo quedara patente, sin excusas, sin mitos, debía dejarse manifestarse hasta el fondo. Solo así la caída quedaría expuesta en su verdad, no noble reivindicación, sino autodestrucción. Jesús caminaba entre los ángeles como un maestro que conoce el corazón de sus alumnos. Hablaba y escuchaba. Respondía preguntas. Corrigía errores con paciencia. Donde había acusación, él ofrecía clarificación. Donde había odio, ofrecía la posibilidad de reconciliación. Esta conducta no es pasividad, es pedagogía divina. Porque enseñar requiere tiempo. Corregir requiere oportunidad. Y la libertad necesita espacio para decidir. Si el juicio se hubiese impuesto sin escuchar, la lección habría sido incompleta. Su presencia tenía otro aspecto, sostenía la creación. No solo con autoridad judicial, sino con poder creativo. Mientras las disputas ardían, la palabra del Hijo mantenía las galaxias en sus órbitas, mantuvo las leyes que rigen la materia, sostuvo la armonía física para que la contienda fuera moral, no cósmica. Lucifer y sus seguidores pudieron actuar, pero su actuar dependía de la continuidad que Jesús, por su palabra, garantizaba. Esa paradoja es devastadora para el rebelde. Luchas contra quien hace posible tu misma existencia. Cuando la rebelión alcanzó su clímax, la decisión no fue tomada precipitadamente. Jesús, que veía la secuencia entera desde su origen hasta su consecuencia, actuó con justicia y con precisión. No expulsó por ira, sino por la necesidad de preservar la integridad del cielo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa declaración no es solo imagen, es testimonio de alguien que fue testigo de la totalidad del acto. Ver y juzgar fueron la misma cosa en su ser divino. La percepción absoluta llevó a la sentencia absoluta. Pero la sentencia no implicó la aniquilación, implicó separación. No destrucción sin fin, sino exclusión de la comunión que define el cielo. Y aquí está la dimensión más profunda. Mientras ejecutaba justicia, Jesús también estaba trazando la estrategia de la gracia. No es contradicción, es coherencia profética. Permitió que la rebelión corriera su curso para que la redención que vendría tuviera sentido universal. Si la rebelión hubiese sido sofocada en su germen, ¿qué necesitaría redimir el Redentor? Por lo tanto, el plan de la cruz aparece no como improvisación, sino como desenlace intencional, la respuesta que convierte la ruina en ocasión para demostrar cuál es el verdadero poder, el poder que se entrega por amor y restaura lo que la soberbia destruyó. En términos prácticos, Jesús fue testigo, juez y defensor, todo a la vez. Fue testigo porque vio la profundidad del mal, fue juez porque pronunció la consecuencia justa, y fue defensor porque, ya en ese momento,
comenzó a preparar el camino para rescatar a los que serían seducidos por la misma mentira. Su papel no puede reducirse a estar en el trono como espectador distante. Estuvo activamente sosteniendo la creación, educando con paciencia, permitiendo la exposición del mal y, simultáneamente, tejiendo el hilo por donde la gracia entraría en el mundo. Por eso la respuesta a la pregunta clave es doble y transformadora. Jesús estuvo donde debía estar, en la luz que revela y en la palabra que sostiene, y, por lo tanto, su aparente silencio fue la voz más elocuente, una voz que prefirió la verdad completa al alivio inmediato, la restauración definitiva a la victoria que impone el temor. Hoy, esa misma voz sigue invitando. Su estrategia de justicia se combina con su plan de amor. El clímax de la rebelión no fue un momento, fue un cataclismo moral que reconfiguró para siempre el mapa del universo. Lo que antes era cielo, un lugar de música, claridad y adoración, se transformó en un escenario tenso donde cada mirada, cada pensamiento y cada decisión vibraban con una gravedad nueva. Ángeles que habían conocido la sonrisa de la gloria ahora se encontraron frente a una bifurcación irreductible, o permanecerían firmes bajo la autoridad del Creador, o seguirían la promesa de grandeza que Lucifer ofrecía como un espejismo. No hubo necesidad de documentos ni sermones formales. El tribunal que juzgó no estaba hecho de madera y piel humana, era la luz misma del Hijo revelando lo oculto. Jesús, con su presencia, atravesó corazones como una lámpara que muestra la trama interna de un alma. Donde había motivos nobles disfrazados, la luz descubría vanidad. Donde había servicio auténtico, la luz lo fortalecía. Por lo tanto, el juicio fue íntimo, absoluto y decisivo. No se trató de argumentos públicos, sino de la verdad interior al desnudo. Y entonces vino el decreto. No fue una sentencia arbitraria lanzada al azar, fue la consecuencia ineludible de elecciones claras. No se halló más lugar para ellos en el cielo. Esas palabras tuvieron el peso de un trueno que retumbó a través de las esferas. Imagínalo, puertas de gloria que se cierran con solemnidad, corredores de luz donde antes corría la adoración, y el eco de lo que fue un canto transformándose en lamento. El que una vez fue llamado lucero ahora pierde su cercanía a la fuente. Su caída no es una degradación estética, es una pérdida ontológica, la separación del lugar donde la verdad habita. No fue una aniquilación. El Creador no borró a sus criaturas por capricho. Más bien, las expulsó para preservar la integridad del cosmos. Pero la expulsión tuvo una consecuencia práctica y temible. El teatro del conflicto se desplazó. Lo que se rompió en lo alto no quedó confinado en el cielo, descendió con intención hacia la creación inferior. La expulsión abrió un frente nuevo. Lucifer, herido en su orgullo pero aún activo en astucia, encontró en la humanidad un campo fértil para rehacer su estrategia, sembrar dudas, revestir mentiras con apariencia de bien, prometer autonomía disfrazada de liberación. Por lo tanto, la expulsión marcó el paso del conflicto celestial a la batalla por las almas. Jesús, que fue testigo y juez, también se reveló como garante de esperanza. Permitió que la corrupción se manifestara en su totalidad, no por indiferencia, sino por sabiduría, para que nadie pudiera acusar a la justicia divina de arbitrariedad. Su luz juzgó, su voluntad preservó. Pero, y esto es crucial, la historia quedó abierta. En lugar de cerrar el libro con una sentencia final, el Verbo tejió un plan redentor que usaría esa misma caída como el contexto para mostrar la verdad definitiva sobre el poder. El verdadero dominio no es imponer, sino entregar la vida. La expulsión fue, entonces, preludio de la paradoja más profunda. La victoria que el universo celebraría no sería forzada desde la cumbre, sino conquistada desde la vulnerabilidad de una cruz. Por eso la escena final en el tribunal celeste no fue un epílogo, sino una intriga que anunciaba la consumación. La caída de Lucifer protegió la santidad del cielo, pero dejó abierta la posibilidad de restauración para los caídos, una restauración que exigiría otra forma de poder, un poder que se humilla y se entrega, y que, por eso mismo, convenciera a la creación de la justicia y la bondad de Dios. En resumen, la expulsión no terminó la historia, la reorientó. Lo que parecía una derrota celestial preparó el escenario para la lección suprema, que el reinado legítimo se prueba por amor sacrificial, no por miedo o dominación. Y en esa lección está escrita la promesa que todo corazón necesita leer: la justicia se hizo, y la esperanza permaneció. La expulsión de Lucifer no cerró la historia, apenas la abrió. Lo que ocurrió en las cortes celestiales fue el prólogo. La verdadera novela comenzó cuando el conflicto descendió y encontró un nuevo escenario, la tierra, y con ella, la humanidad. Allí Lucifer, ya convertido en adversario, no cambió de estrategia, recicló la misma táctica que había usado entre los ángeles,
pero adaptada al corazón humano: sembrar duda, prometer un conocimiento que libera del sometimiento, vender independencia como plenitud. En el Edén no hubo bombas ni trompetas. Hubo una palabra sembrada con sutileza. ¿De veras dijo Dios? Esa pregunta fue la misma grieta que antes abrió el cielo. El enemigo ofreció una promesa: ser como Dios, un acceso directo a la autonomía. Pero la promesa era fachada. Prometer grandeza sin obediencia conduce, irremediablemente, a la soledad y a la destrucción. Y así ocurrió. La libertad ofrecida por el rebelde se volvió esclavitud moral, separación y muerte. Sin embargo, y aquí está la clave que cambia todo, Jesús no improvisó una respuesta. El Cordero fue preparado desde la fundación del mundo no como parche de emergencia, sino como la respuesta que encaja con la trama entera del cosmos. Esto significa dos cosas enormes al mismo tiempo: justicia y gracia. Por un lado, la gravedad del mal debía ser confrontada. Por otro, la forma de confrontarla debía demostrar que el gobierno divino es amor, no tiranía. Cada gesto de Cristo en la tierra contrarrestó la mentira de Lucifer. Donde el adversario prometió exaltación egoísta, Jesús ofreció humillación voluntaria. Donde Lucifer sedujo con poder, Jesús enseñó servicio. Donde el enemigo manipuló con media verdad, Jesús habló con la totalidad de la verdad. Sus milagros restauraron lo que el pecado había torcido, sus parábolas corrigieron las prioridades adulteradas, su muerte asumió la pena que la justicia exigía, su resurrección demostró que la vida, no la venganza, es la palabra última de Dios. En la cruz se produce un doble movimiento: desarme legal y demostración moral. Legal: las acusaciones del acusador fueron pagadas y anuladas, el derecho que el mal creía tener fue revocado. Moral: la entrega suprema mostró que el poder verdadero no se ejerce aplastando, sino entregándose por amor. Por lo tanto, la cruz no es un remedio improvisado ante un problema inesperado. Es la consumación del plan eterno para mostrar, ante todo el universo, qué clase de rey merece reinar. Al final, la historia de Lucifer y la historia de la redención humana son capítulos de un solo relato: una guerra en la que el instrumento del triunfo no fue la superioridad militar, sino la superioridad del amor encarnado. Esto redefine la soberanía: quien manda por temor no gana, quien gobierna por amor transforma. Y la pregunta práctica que queda para hoy es clara y urgente: ¿a qué voz obedecerás? Tu elección no es una nota al pie, es la página siguiente de la historia que aún se escribe. La caída de Lucifer no es solo una historia antigua, es una advertencia viva que sigue resonando en cada corazón humano. Lo que aquel ángel ofreció fue una promesa de libertad sin rendición, prometió autonomía, poder y grandeza, pero su oferta siempre terminó en vacío. Prometió luz, y trajo oscuridad. Prometió liberación, y sembró esclavitud interior. Por lo tanto, hoy enfrentamos las mismas tentaciones disfrazadas: orgullo que quiere gobernar la vida, ideologías que reemplazan la verdad con yoísmos, y deseos de poder que se venden como progreso. Esto no es teoría. Es experiencia práctica. Cada vez que elegimos el orgullo sobre la humildad, repetimos el patrón de esa rebelión. Cada vez que buscamos autoridad propia en lugar de sometimiento a la verdad, abrimos una puerta que puede destruir lo que amamos. Y sin embargo hay esperanza. La misma voz que permitió ver la caída, la voz de Jesús, no se limita a juzgar, invita, restaura y transforma. Él demostró que el verdadero poder no es imponerse, sino entregarse. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una ventaja: ahora conoces la mecánica del engaño y la estrategia de la redención. Esa verdad cambia decisiones. No es indiferente. Es práctica y concreta. Por eso tu elección importa. Elegir la luz no es un gesto simbólico, es una decisión que redefine prioridades, relaciones y destino. ¿Quieres mostrar compromiso? Escribe en los comentarios exactamente: yo elijo la luz de Cristo. Suscríbete para no perderte las revelaciones que vienen, y mira ahora el video que aparece en pantalla. Será la clave para entender no solo cómo empezó esta guerra, sino cómo terminará, y cómo tú puedes estar del lado ganador.